¿Cuántos todavía están cansados? Por ahí vi algunos hermanos que andaban bastante cansados, que están desde la mañana acá eso nos deja saber de que nuestros cuerpos se cansan, ¿verdad? Pero nos falta unos 40 minutos más. Yo creo que bien puede aguantar 40 minutos más para haberle dado todo este día a nuestro Dios. Él se merece no solamente eso, sino que mucho más. Él merece ser alabado todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Pero qué bueno es de que hay algunos hermanos que hacen un esfuerzo bastante grande, ¿verdad? Y hacen muchas cosas entre los dos servicios que tenemos y todavía se quedan aquí al culto final. Eso es muy bueno. Dios al final, Él recompensará lo que usted hace. En esta noche, hermanos, vamos a hablar un poco, a continuar hablando de las doctrinas bíblicas. Estamos en la cristología. El pastor Raúl habló el domingo pasado acerca de, él dio como una introducción de lo que es la cristología, habló un poco acerca de la preexistencia de Cristo, y hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la deidad de Cristo. Creo que les he preparado ahí algunos versículos. Esto es bastante, hermanos, no crean que vamos a ir paso a paso por cada uno de esos. Yo prácticamente voy a resumir lo que ustedes tienen ahí, pero les he traído eso para que ustedes en sus hogares puedan con tiempo ir leyendo cada uno de esos versículos que se mencionan ahí. Le animo a que lo haga. En realidad la doctrina de la deidad de Cristo, hermanos, nos tomaría varias semanas el tratarlo aquí, pero ustedes tienen que hacer su parte también, ¿verdad?, de estudiar en sus casas. Así es de que la deidad de Cristo es el tema que vamos a ver en esta tarde. ¿Quiénes, hermanos, han escuchado hablar de la deidad de Cristo? Nadie. Ninguna vez han escuchado hablar de la deidad de Cristo. Por lo menos han escuchado, qué bueno. Estas son doctrinas, hermanos, fundamentales que nosotros debemos de conocerlas, debemos de por lo menos saberlas explicar o por lo menos saberlas defender contra cualquier persona que venga y traiga una doctrina tal vez un poco diferente. Como les dije al principio, vamos a tratar de ser resumidos e ir prácticamente a lo que es en sí esta doctrina de la deidad. Para esto les invito a que abran sus Biblias, manténganlas ahí abiertas porque vamos a estar yendo por muchos pasajes de la Biblia. Cuando hablamos, hermanos, de la deidad de Cristo, lo que estamos queriendo decir es que vamos a hablar de la divinidad de Jesús. Recuerden que hace algunas semanas atrás nosotros hablamos de la triunidad de Dios y ahí se habló de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues hoy nos vamos a enfocar específicamente en la persona de Cristo, en su deidad. Lo que vamos a ver hoy en día es demostrar de que Jesús es Dios tal como lo es el Padre. Y en otra ocasión vamos a ver de que Jesús también es un humano. En otra ocasión vamos a hablar de la encarnación de Cristo. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la deidad de Cristo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él, hermanos, es de gran importancia para nuestras vidas, el conocerle. De hecho, el nombre que nosotros tenemos de cristianos se desprende de la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. Cada domingo, hermanos, cada fin de semana, millones y millones de personas alrededor del mundo se reúnen para traerle tributo, para traerle adoración, gloria, honra a ese Cristo. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de llenarnos del conocimiento de ese personaje, de Cristo Jesús. A Él le brindamos adoración, a Él lo proclamamos, y dice la Escritura que aún los ángeles, arcángeles, serafines, las huestes celestiales también le rinden adoración a Él. Dice la Escritura que los demonios le temen a esa deidad, a Cristo Jesús, ¿verdad? Y por eso es que nosotros debemos, hermanos, de conocer a la persona de Cristo, su deidad, su divinidad. Y nosotros vemos, hermanos, que desde el principio de la historia, por todo el Nuevo Testamento, los apóstoles y profetas, ellos anunciaron, ellos hablaron de la deidad de Cristo. Por ejemplo, si nosotros vamos a Isaías capítulo 7,
Isaías capítulo 7, versículo 14. Allí el profeta Isaías anunció la venida de Dios a la tierra. Él dice, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Todos sabemos el significado del nombre Emanuel, ¿verdad? Significa Dios con nosotros. El profeta está diciendo que un niño iba a nacer y que su nombre iba a ser Dios con nosotros. Ahora, ¿a quién se aplica esta profecía? A la persona de Jesús, ¿verdad? Eso lo vemos nosotros en Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23. Allí se ve el cumplimiento de esa profecía. Porque un niño nos es nacido, decía también Isaías en 9:6. Hijo nos es dado y el principado sobre su nombre dice que se llamaría admirable. ¿Tienen el pasaje? Isaías 9:6. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Usted ve, hermanos, cómo los profetas anunciaron de que el nombre de esa persona que vendría en el tiempo del Nuevo Testamento se iba a llamar Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, sería el admirable. Estos, hermanos, son nombres que solamente se le pueden dar a alguien que es divino. Por eso allí, hermanos, la deidad de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la deidad de Cristo, hermanos, lo que estamos diciendo es hablando de la esencia del ser, su naturaleza, su personalidad. Él posee, hermanos, los atributos de Dios. Y eso lo hemos visto con los nombres que se mencionan. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como hablamos en la triunidad de Dios, no pueden haber tres dioses. Hay un solo Dios en esencia. Y vemos aquí al Señor Jesucristo, hermanos, tomando parte de esa esencia. Ahora, la palabra deidad, hermanos, solamente se ve en el Nuevo Testamento en 3 pasajes de la Escritura. Y para esto yo voy a pedir de que ustedes me ayuden. Hechos capítulo 17, versículo 29, hermano Néstor. Hermano Giovanni, Romanos capítulo 1, versículo 20. Y hermano Jefferson, Colosenses 2, versículo 9. En cada uno de estos pasajes, hermanos, observe que se menciona la palabra deidad, haciendo énfasis en la persona de Cristo. Hechos 17, 29. Escuche ahí habla de divinidad. La deidad es el ser divino. Ahí habla de divinidad. Hasta ahí, gracias Néstor. Hermano Giovanni. Romanos 1:20. Sí. ¿Escuchó? Del mundo. Porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, la deidad de Jesucristo. Y Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, no una parte, sino toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, de la deidad de Cristo, lo que estamos presentando es que Cristo, hermanos, comparte la misma esencia y naturaleza divina de Dios el Padre. Ellos son iguales en esencia. Si nosotros vemos en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ahora, ¿cuál fue, hermanos, o qué fue lo que Cristo quiso decir con eso? Según el contexto de este pasaje. Lo que Cristo está diciendo allí, hermanos, es que Él
con el Padre, están compartiendo la misma naturaleza divina. Por eso es que los judíos inmediatamente cuando escucharon a Jesús hablar estas cosas, dice que tomaron piedras y comenzaron a arrojárselas a él. ¿Por qué? Porque Jesús estaba aplicando algo que le pertenece solo a Dios. Ellos no entendieron eso. Este se está haciendo pasar como Dios. Ahora muy bien, nosotros también cuando estudiamos la deidad de Cristo tenemos que entender también o conocer el significado de su nombre, Jesucristo. ¿Cuál es el significado, hermanos, del nombre Jesús? Vamos a ver, para todos, el significado del nombre Jesús. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Tenemos que conocer a quién seguimos. El significado del nombre Jesús, hermanos, se deriva de una palabra griega que es Yeshua o Yoshua. Ese es el significado del nombre de Jesús. Ahora, el significado de Cristo, ¿cuál sería? Cualquiera puede hablar. El significado de Cristo, ¿cuál sería? Significa el ungido, significa el Mesías. Entonces, cuando se une el nombre Jesús y Mesías, Jesucristo, lo que se está diciendo es: Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Mesías. Él era el Mesías que había de venir, el que se había prometido en el Antiguo Testamento. Todos estos detallitos, hermanos, es importantísimo que nosotros los conozcamos, porque allá afuera alguien le va a preguntar a usted: bueno, ¿quién es Jesús? Usted tiene que dar una respuesta. Él es el Salvador del mundo, ¿verdad? Él es el Mesías prometido. Entonces, cuando hablamos de la deidad, de la divinidad de Cristo, hermanos, lo que queremos decir una vez más es que Jesús es divino. Él es Dios. Él por un momento se despojó de su gloria cuando vino aquí a la tierra, aunque no dejó de ser Dios. Él por un momento se despojó de su gloria para que nosotros pudiésemos conocerle. ¿Por qué? Porque hemos mencionado aquí anteriormente que a Dios nadie le puede ver, ¿verdad que sí? Porque Dios es espíritu. Moriríamos ante su presencia, ante la esencia tal como Él es. Por eso es que Jesucristo, Él tuvo que hacerse como uno de nosotros, despojarse de su gloria de Dios para que nosotros pudiésemos ver un reflejo de la gloria de Dios el Padre. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Lo tenemos? Dice ahí, el apóstol Pablo menciona: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren lo que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, ese Dios, ese ser divino, ese que posee la misma esencia que el Padre, dice que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido así, no hubiese habido una forma en cual nosotros pudiésemos conocer de una manera personal a Dios el Padre. Mire lo que dice Juan 17. Vaya conmigo a Juan capítulo 17, el versículo 4 y 8. Juan 17, versículo 4 al 8. Es Jesús hablando, ya casi despidiéndose de los discípulos cuando Él está a punto de ser crucificado, y Él les dice en el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué le está pidiendo, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? Porque como dice el apóstol Pablo en Filipenses, él tuvo que despojarse de esa gloria para que nosotros pudiésemos de alguna forma conocerle a él. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas me las has dado, que todas las cosas me has dado y proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Han creído, dice el apóstol ahí, que tú me enviaste. Ahora, como les dije al principio, hermanos, en muchos pasajes de la Escritura nosotros podemos ver claramente la divinidad de Jesús, la deidad de Dios. Para esto les invito a que vayamos al libro de Juan, capítulo Juan. El libro de Juan, hermanos, es un libro donde usted puede ver a Dios, a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando usted lee el libro de Mateo, usted ve a Jesús como un rey. Usted lee el libro de Marcos, usted va a ver a Jesús como el siervo sufriente. Usted ve el Evangelio de Lucas, usted va a ver como al Hijo del Hombre, la parte humana de Jesús. Pero cuando usted ve o lee el libro de Juan, usted va a ver allí al Hijo de Dios, la deidad, la divinidad de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que Juan presenta a Jesús como Dios. ¿Tenemos a Juan 1? ¿Verdad? Juan presenta aquí como Dios. Y dice el pasaje allí que en el principio era el verbo. Ahora, hermanos, la palabra principio nos hace pensar ¿en qué? En el principio, en Génesis 1, ¿verdad? Donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan, hermanos, estaba hablando del principio de todas las cosas. Pero Juan dice que en ese principio Jesús ya existía. O sea, Él no existió en el principio de Génesis 1:1. Él ya existía. Cristo no llegó a existir cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No, Él fue el creador de esa luz. Si usted lee Juan 1, versículo 3, dice que por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando de la persona de Jesús. Pero mire cómo termina el capítulo 1, el versículo 1. Dice que ese verbo estaba con Dios. Cuando se habla del verbo, se está hablando de la persona de Jesús. Ese verbo estaba con Dios, estaba en comunión, estaba, hermanos, como ¿cómo se dice? En unión con el Padre. Y termina diciendo el pasaje, y ese verbo, ese Jesús, ese Logos, era Dios. Ahora, cuando nosotros vemos estos pasajes, hermanos, en los originales, sabe que en el español nosotros leemos y el verbo era Dios, pero en el griego se lee y Dios era el verbo. Y Dios era el verbo. Juan lo que estaba enfatizando aquí, hermanos, es que esa divinidad de Cristo es la misma en esencia que la divinidad de Dios el Padre. Entonces, ese ser divino, Dios, Jesús, se hizo carne. Lea el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne, y la palabra carne es se hizo un humano, se hizo como nosotros. Ese verbo, hablando de la persona de Jesús, se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros le conociéramos, para que nosotros pudiésemos ver, hermanos, una representación del Padre. La Biblia enseña, hermanos, que todos somos creados por Dios. Esa es una gran verdad, ¿verdad que sí?
Todos somos creados por Dios, pero solamente los que reciben al Hijo de Dios son hijos de Dios, en el sentido, hermanos, de haber gozado del nuevo nacimiento. Pero Cristo, hermanos, Él no es un hijo de Dios, Él es unigénito hijo de Dios. Eso es muy diferente que nosotros seamos hijos de Dios. Él es el unigénito hijo de Dios. ¿Ve la diferencia? Nosotros somos hijos, Él es unigénito. ¿En qué sentido? En el sentido, hermanos, de que Él es único. Nosotros descendemos de Adán según la carne, Él viene según su Padre. Él es único. Por eso es la palabra unigénito. Ese es el significado de la palabra unigénito, único. Cristo comparte la misma esencia y gloria que el Padre, nosotros no. Por eso es que Él es único. Él es uno con el Padre, uno en armonía, uno en unidad. Ahora el apóstol Pablo, hermanos, él también habló de eso. Vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 5, donde él reconoce a Jesús como Dios. Así como nosotros reconocemos a Dios el Padre, él reconoce a Jesús como Dios. Romanos 9, versículo 5, ¿qué dice? De quienes son los profetas y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que entender la doctrina de la deidad o de la divinidad de Cristo? Porque hay muchas personas allá afuera, hermanos, que niegan la divinidad de Jesús. Para ellos Jesús no es Dios. Para ellos Jesús es un profeta. Para ellos Jesús fue un gran maestro. Pero para ellos Jesús no es Dios. En cambio, para nosotros los creyentes, Jesús es Dios. Y nosotros tenemos que tener bien en claro esas cosas. Jesús, hermanos, poseía todos los atributos de Dios. Él sabía, hermanos, y conocía los pensamientos de las personas. Él vio a la distancia, hermanos, el asna en el cual él mismo entraría montado en la ciudad de Jerusalén. Él, hermanos, como los profetas lo habían escrito, de que él vendría montado sobre un asna y así entraría a la ciudad de Jerusalén. Él vio todas esas cosas. Él, hermanos, pudo anunciar acontecimientos futuros con plena exactitud. Él mismo anunció su propia muerte. Él mismo anunció la destrucción de Jerusalén. Eso solamente lo puede hacer alguien que es divino. Y ese ser divino se llama Cristo. Se llama Cristo. Otro pasaje, hermanos, que nos habla de la deidad de Cristo es Colosenses. Vayamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Hermanos, siéntase en la libertad de hacer alguna pregunta, de hacer algún comentario sobre lo que estamos mencionando. Si usted cree de que no estamos explicando bien, siéntase en la libertad de hacerlo, hermano. Uh-huh. Dios y los hombres. Uh-huh. So, uh-huh.
no son salvos, porque sabe que ellos, por ejemplo, de algunas denominaciones conocidas, muy conocidas por nosotros, por ejemplo, los mormones, ellos tienen su propio profeta que se llama, ¿cómo? Joseph Smith. Tienen a los testigos de Jehová. Ellos a la persona de Jesús lo ven como, no como un Dios, sino como un ser que fue creado. De hecho, ellos tienen su propia Biblia, y los pasajes que nosotros hemos mencionado aquí, ellos tratan de cambiarles la información de modo de que Jesús no se vea como alguien divino, sino como un ser creado. Sí, y aquí vamos a ver eso en Colosenses 1, versículos 15 al 17. Este es otro pasaje, hermanos, que nos habla de la divinidad, de la deidad de Cristo. ¿Lo tenemos? Dice que Él, hablando de la persona de Jesús, es la imagen del Dios invisible. Y luego que dice, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mis amados hermanos, este es uno de los pasajes más grandes que yo creo que jamás el apóstol Pablo escribió. Habla, hermanos, de una profundidad teológica que aquí podríamos pasar nosotros hablando muchísimo tiempo sobre este versículo. Pero este versículo, hermanos, ha traído confusión a la gente. Él dice aquí que Jesús es la imagen del Dios invisible. Nosotros sabemos que Dios es espíritu. A Él no le podemos ver, a Él no se le puede pintar un cuadro de cómo es Él. Pero Jesús mismo es la representación de Dios el Padre. Ya vamos a llegar ahí. Jesús, hermanos, está revelando a la persona gloriosa del Padre. ¿Verdad? La palabra imagen significa, hermanos, una representación o manifestación exacta de algo. Para nosotros una imagen es una foto. Pero la idea aquí, hermanos, es que Cristo es la representación, es la imagen exacta de Dios el Padre, de ese Dios invisible. Sí, hermano. Sí. Correcto. Sí, correcto. Por eso es que Dios, Él hace bien las cosas. Mire, tanto que no permitió que se hubiese hecho una imagen de Jesús allá en el año cuando Él vivió, en el primer siglo. ¿Por qué? Porque si no, hoy en día, hermanos, la gente estuviesen adorando las imágenes de nuestro Dios. De hecho, el Jesús que nosotros vemos pintados en los cuadros que aparece ahí, hermanos, Jesús no era así. Jesús no era así. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema está en que cuando usted ora a Dios, a su Padre Celestial, su imagen está en ese cuadro que usted ve. Y usted tiene que quitarse todas esas cosas. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Él no tiene imagen representable aquí en la tierra. Es más, Él dijo allí en Éxodo capítulo 20, cuando Él habla de los mandamientos, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo o en la tierra. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, es abominación a Dios. Abominación a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ver a través de su palabra la naturaleza de Dios, su divinidad, sus atributos, cómo es Él, cómo es que Él se ha dado a conocer a través de su palabra y adorar a ese Dios en espíritu y en verdad. Y esa curiosidad que nosotros tenemos, hermanos, de cómo es Dios, yo quiero ver al Padre, la tuvieron los discípulos. Vaya conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos del 8 al 11.
Los discípulos, hermanos, ellos querían ver a Dios el Padre. Y mire lo que Jesús les dice en el versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Hermanos, ¿quién quiere conocer al Padre? Todos quisiéramos conocer al Padre, pero miren la respuesta de Jesús, versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, ¿dónde? Jesús es la representación de ese Padre. Él está diciendo: el Padre mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. Mis amados hermanos, esa es la divinidad, la deidad de Jesucristo. Él es igual con el Padre. Ellos comparten la misma esencia. Y más adelante, cuando lleguemos también a la doctrina del Espíritu Santo, ahí también vamos a probar que el Espíritu Santo también es una deidad en esencia, igual que el Padre, igual que el Hijo, solo que tienen diferentes funciones a través de la historia. Y eso lo podemos ver nosotros cuando Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice que nos escogió, pero tenía que haber alguien que muriera por nuestros pecados, y fue Cristo Jesús el humano, y tenía que haber alguien que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio, y ese fue el Espíritu Santo. Usted ve en la obra de salvación la triunidad de Dios, se llevan la gloria y majestad en todo esto. Vayamos a un pasaje más, Hebreos capítulo 1, versículos del 3 al 4. Hebreos capítulo 1, versículos del 3 al 4. Dice lo siguiente, ¿lo tenemos? Dice: el cual, hablando de la persona de Jesús, siendo el resplandor de su gloria. Recuerde que hemos venido hablando de eso, ¿verdad? Jesús como imagen, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él trae a enseñarnos al Dios Padre. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1, versículos 3 y 4. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí vemos, hermanos, que se habla también de que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. De la sustancia de Dios. Y cuando se habla aquí, hermanos, de imagen, es como una impresión, es como una huella que queda marcada. Esa es la idea ahí. Jesús es la imagen, la impresión, la huella de Dios. El escritor a los Hebreos pone a Cristo, hermanos, como el heredero de todas las cosas, ¿verdad? Dado que Cristo creó todas las cosas, todo es de Él. Sin embargo, Dios, hermanos, decretó que todas las cosas iban a ser destinadas para Cristo. Y un día Cristo mismo también se despojará de esas cosas y entregará todas esas cosas a Dios el Padre. Mire lo que dice Primera de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28. Luego el fin, lo tenemos, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino ¿a quién? Al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, ¿quién? Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo
que será destruido será la muerte. Versículo 27. Mire lo que dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios Padre sujetó todas las cosas debajo de sus pies de su Hijo Cristo. Y dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Usted ve, hermanos, los misterios de Dios. Usted ve, mis amados hermanos, que Dios, hermanos, tiene organizado un plan desde el principio, desde antes de que el mundo fuese creado. Y a través de la historia se está llevando a cabo ese plan. Los reinos del mundo, hermanos, vendrán a ser para Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, ¿qué decían? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los reinos del mundo serán de nuestro Señor. Jesucristo, hermanos, como Dios, Él ejerce, hermanos, actividades divinas que solamente le pertenecen a Él. Por ejemplo, ¿quién más puede perdonar pecados? Solo Dios. Jesús perdonó pecados cuando Él estaba vivo en Jerusalén, en cuerpo. Él perdonó pecados. Él es el único, hermanos, que juzga a los hombres con justo juicio. Él es el único que tiene autoridad suprema sobre los cielos y la tierra. Él es el único, hermanos, que salva a los perdidos. No hay nadie más. No hay nadie más. Y nosotros estábamos, hermanos, en esa lista. En esa lista. Un comentarista dice que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios era la manifestación visible de Dios. Pero en el Nuevo Testamento Cristo es esa gloria de Dios. Él es el resplandor de su gloria. Él es el brillo que irradia la fuente de luz. Dios Padre es la fuente, Cristo es el brillo. Él es el que refleja, hermanos, la gloria de Dios. Afirmaciones, hermanos, que nadie más las puede hacer. Solo un ser divino puede hacer esas cosas. Jesús. Un versículo más. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Mire lo que dice Jesús. 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega. ¿Entendemos esos términos? ¿Verdad? El alfabeto hebreo, la primero y el último. Yo soy el alfa, el alfabeto griego, y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es todo, mis amados hermanos. Por eso es que nosotros en Cristo estamos completos. En Cristo, hermanos, nosotros no tenemos que pedir nada más. En Él nosotros estamos completos. Un versículo más y con esto terminamos. Hebreos capítulo 1. Vayamos a Hebreos capítulo 1. Versículos 10 al 12. Hebreos 1 del 10 al 12 dice: Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Ahí está hablando de la persona de Jesús. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás,
y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Solo un ser divino puede decir estas cosas. Por eso, hermanos, la deidad de Cristo. Cristo es un ser divino, Él es Dios en esencia igual que el Padre. A la luz, hermanos, de todo lo que hemos mencionado, mire, hay muchísimos otros pasajes más en cuanto a esta doctrina, pero a la luz de lo que nosotros hemos mencionado podemos decir lo siguiente, y creo que ya lo dije. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros no necesitamos nada más. Estamos, hermanos, completos en su deidad. Cristo, hermanos, nos da la seguridad de la vida eterna. Cristo, hermanos, nos impulsa a seguir adelante. Cristo nos impulsa, hermanos, a seguir luchando. Él nos impulsa, hermanos, a reconocer que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. A su tiempo, al final de nuestra carrera de la vida, segaremos. A su tiempo obtendremos la recompensa. A su tiempo Él dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero para aquellos hermanos, para aquellas personas que todavía están claudicando entre dos pensamientos y que todavía en sus mentes está cuál Dios seguir, llegará un día que estas personas también estarán frente al Dios eterno. Frente al Dios eterno. Y dice la Escritura que ellos, si no confiesan a Jesucristo como su Señor aquí en la tierra, en aquel día dice que toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Jesucristo es Dios. Hasta los mismos demonios confesarán de que Cristo es Dios. Porque de Él, por Él y para Él es toda la gloria. Mis amados hermanos, en Cristo nosotros tenemos la esperanza de gloria. Vale la pena, hermanos, gastar nuestras vidas sirviendo a Cristo. Vale la pena, hermanos, trabajar aquí, aunque con cansancio que mostramos a veces porque nuestros cuerpos así son, pero vale la pena. Al final, hermanos, tendremos una recompensa de nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, mi deseo es que a pesar de las tribulaciones, los problemas que día a día enfrentamos, no decaigamos, sigamos adelante. Dios, hermanos, tiene un plan para cada uno de nosotros en nuestras vidas y Él lo va a llevar a su final, a perfeccionarnos. En esta vida, hermanos, lo que Él está haciendo es que nos está llevando a la estatura, a la medida, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Mis amados hermanos, no desmayemos, no desmayemos. Mi deseo, hermanos, es que usted, hermanos, cuando el hermano Giovanni, cuando el pastor Raúl les animan a adorar a Dios, hermanos, hágalo de todo corazón. Cuando se le anima a servir, sirva de todo corazón. Pensando, hermanos, que todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, es para la gloria de Dios. No para recibir el aplauso de los hombres, es para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mi deseo es que puedan escudriñar esa hojita que les he dado, profundicen en ella en sus casas y si tienen pregunta, háganlo, que en la próxima clase lo vamos a responder. No se nos vayan a ir todavía. Queremos anunciar algo que el pastor Raúl manifestó hace algunas horas atrás. La familia de él tuvo un accidente trágico allá en su país, en El Salvador. A dos amigos de ellos murieron y el hermano de él no se sabe, parece que también él ha fallecido. Yo no sé, tampoco el pastor lo sabe. Él pidió de que orásemos por él, por eso es que no está aquí, que orásemos por su mamá en especial y para que Dios haga un milagro en su hermano. Creo que ustedes le conocieron a él, Marvin se llama, ¿verdad? Marvin,
Él está supuestamente en cuidados intensivos, pero no hay una respuesta de si ha fallecido o si él está críticamente, médicamente hablando, en grave problema. Para esto, mis amados hermanos, yo le pido de que nos pongamos de pie. Yo voy a pedir a mi hermano Giovanni que dirija esta oración y que oremos, hermanos, para que Dios pueda manifestarse, de que Dios haga un milagro